Muy bien, continuando con el desarrollo de este seminario taller, redacción de un artículo científico para una revista Scopus. En esta oportunidad vamos a aprender cómo redactar la introducción, donde principalmente respondemos por qué se hizo la investigación, cuáles fueron las motivaciones para hacer la investigación. Entonces, bajo mi experiencia y bajo las condiciones que normalmente podríamos tener como redactar una introducción para una revista Scopus, pues vamos a ver. Principalmente enfocándonos a los dos tipos de artículos científicos que ya lo hemos definido desde el inicio, ¿no? Un artículo de investigación original y un artículo de revisión. Entonces, ¿cómo redacto la introducción para un artículo de investigación original? Decimos que la introducción debe proveer información suficiente para que el lector entienda qué cosas. La realidad problemática, es decir, el contexto del problema en el cual surge esa investigación. En base a ese contexto, en base a ese problema, cuáles son o cuáles han sido las soluciones reportadas en la literatura científica, a eso llamamos antecedentes, y en base a esos antecedentes, es decir, a lo que se conoce, se ha hecho y está reportado en la literatura científica, pues tenemos la capacidad de identificar el vacío en el conocimiento. Y hay que decirlo, ese vacío del conocimiento obviamente está relacionado con el asunto que se está estudiando. Y a eso llamamos justificación teórica, para que finalmente en la introducción aparezca el propósito del estudio, el objetivo del estudio. Entonces, miren, la lógica es simple, ¿no? Primero, ¿cuál fue la motivación del estudio? ¿Cuál fue el elemento o el punto de partida por el cual nace ese estudio? Luego, ¿qué hay en la literatura científica que se ha hecho, que existe relacionado a ese contexto problemático? Es decir, aquellas soluciones que se han dado ya en la literatura. En base a esa revisión, en base a esos antecedentes, el autor debe ser capaz de detectar ese vacío del conocimiento, es decir, lo que no es conocido en la literatura. Porque eso que no es conocido es prácticamente el objetivo del estudio, ¿no? Entonces, esos cuatro elementos deben haber en la introducción, refiriéndonos en un artículo de investigación original. Hablando de un artículo de revisión, es un artículo de investigación bibliográfica, también debemos proveer información suficiente, en este caso, para que el lector entienda la importancia del tema revisado, cuál fue la motivación, cuáles fueron los motivos que nos llevaron a elegir ese tema para revisar, por qué es importante el tema, el tema que se está revisando, eso es lo primero. Luego, los estudios reportados en la literatura científica, pero en una versión concreta, diferente a un artículo de investigación original donde eso tiene que ser extenso. Vamos a ver ejemplos después para que esto quede claro. Pero de todas formas, en este tipo de artículos también deberíamos colocar el estado del arte, pero en una versión concreta, que se diga sintéticamente qué es lo que existe en la literatura relacionado con ese tema. Vamos a ver ejemplos para que se entienda. Luego de eso, y opcionalmente, el vacío en el estado del arte. Puede ser que el estado del arte que estemos haciendo sea inédito, es decir, no exista otra revisión en la literatura sobre ese tema y con ese enfoque, eh, o si existe, pues podríamos obviar, ¿no? Podríamos obviar este elemento. Por lo tanto, en algunos artículos podrá ser necesario declarar el vacío en el estado del arte y en otros no. Pero sí el propósito de la revisión. ¿Por qué se hace la revisión? El motivo de la revisión, el objetivo de esa revisión bibliográfica.
¿Ok? Entonces también son 4 elementos, pero desde otro punto de vista. Ahora, ya que hablamos de información suficiente, cualquier tipo de introducción que hagamos, necesitamos información suficiente. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a consultar a personas, a consultar en la web, a consultar en el Google académico o el Google normal, en libros, vamos a ir a las bibliotecas, vamos a usar redes sociales o vamos a utilizar una base de datos. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para tener información suficiente? ¿Cuáles son las estrategias que deberíamos seguir aquí? Primero, deberíamos detectar, obtener y consultar bibliografía útil. ¿Qué cosa es bibliografía útil? Quiere decir que también existe bibliografía no útil. Entonces, habría que diferenciar primero dónde está o qué cosa es la bibliografía útil y qué cosa es bibliografía no útil. Si hablamos de un manuscrito, si hablamos de un documento científico, un artículo científico, la premisa para construir ese documento debería ser alimentarlo con otros artículos científicos. Por lo tanto, ¿dónde están los artículos científicos? Primero habría que hacernos esa pregunta, porque donde están los artículos científicos, que son los elementos y los documentos de mayor impacto, que pasan por un control más o menos riguroso en función de evaluación de expertos, pues serían los documentos a utilizar. Y diríamos que esa es bibliografía útil. Entonces, ¿dónde está esa bibliografía útil? ¿Está en la web en general? ¿O está en alguna base de datos? ¿O está en las bibliotecas? Pues hoy en día y actualmente, pregunto, ¿quiénes van a la biblioteca? Muy pocos. Y si van es porque las bibliotecas están bien implementadas con literatura actual y con acceso a base de datos actual. Esas son las bibliotecas modernas que deberíamos tener. Y si no, pues en nuestras casas y de cualquier computador acceder a base de datos. Esa debe ser la premisa para tener o para estar seguro de que estamos usando bibliografía útil, bases de datos, como por ejemplo, y en este caso nos vamos a enfocar a dos principalmente, a Scopus y al Google Scholar, ¿no? O Google Académico. Luego de eso, porque incluso así, y ahora no nos podemos quejar, existe mucha información, mucha literatura. Hace algunos años, mi generación tal vez en la universidad, hemos sufrido por acceso a la información. Si íbamos a bibliotecas, pues existía literatura de hace 10, 15, 20 años atrás. Era difícil acceder a la información. Hoy en día, la información realmente existe en demasía. Por lo tanto, existe mucha bibliografía útil. Por lo tanto, hay que extraer y recopilar de eso útil lo que es relevante. Por eso que el siguiente paso, luego de saber y de consultar bibliografía útil, es ya extraer y recopilar información relevante. ¿Qué es lo relevante de toda esa bibliografía útil? La relevancia de los documentos que se encuentran normalmente está en función de varios factores, ¿no? Hay varios factores que nos permiten evaluar la relevancia. Un factor es el tipo de fuente, ¿no? El tipo de fuente. ¿Es un artículo científico? ¿Es un libro, el que he encontrado, el que quiero citar? ¿Es un artículo presentado en congreso? ¿Es una página web? ¿Es un artículo en periódico? ¿Qué tipo de documento es? ¿Qué tipo de fuente es? El tipo de fuente nos permite también decidir qué es lo más relevante y qué no. Por ejemplo, está establecido que lo más relevante es el artículo de investigación original. Es más relevante que un artículo de revisión, es más relevante que un artículo presentado en congreso, es más relevante que un libro o un capítulo de libro, es más relevante que una tesis, ¿no? Por lo tanto, el tipo de fuente me permite discernir entre qué documento es más relevante y cuál no.
Entonces, ese es el primer elemento normalmente que tomamos para definir la relevancia. Otro aspecto que implica también relevancia es el año de la fuente. ¿En qué momento se publicó ese documento? La relevancia de una búsqueda bibliográfica está en función de los últimos 5 años. No estoy diciendo de que nuestra revisión bibliográfica, nuestra revisión de literatura se va a basar exclusivamente en los últimos 5 años, sino que una proporción importante de esa literatura debería estar en los últimos 5 años. Cuando hablemos de referencias bibliográficas, vamos a profundizar más ese aspecto. Pero es otro elemento que nos permite evaluar o recoger o recopilar la información relevante, el tiempo en que se publicó el documento. Otros elementos que son más difíciles, pero que si utilizamos base de datos se pueden filtrar, es, por ejemplo, el impacto del documento. El impacto del documento generalmente se mide en función de sus citas y en función de dónde se publicó. De alguna forma, si un documento se publica en una revista del cuartil 1, esa revista que tiene el cuartil 1 quiere decir que tiene un alto impacto, transmite ese impacto al artículo o al documento que se ha publicado en esa revista. Por lo tanto, hay una mayor probabilidad de que un documento publicado en una revista cuartil 1 tenga mayor impacto. Por lo tanto, si uso base de datos como Scopus, yo puedo también filtrar información en función del impacto, en función de las citas o en función del cuartil donde está ubicada la revista donde se publicó, ¿no? Entonces, existen autores incluso que utilizan solamente información del cuartil 1, cuartil 2, por ejemplo, ¿no? Muchos autores, principalmente los que tienen costumbre de publicar en revistas cuartil 1, cuartil 2, basan su recopilación de bibliografía solamente en función de esa premisa, ¿no? Solamente me interesa citar artículos, documentos que estén publicados en revistas del cuartil 1, cuartil 2. No estoy diciendo que sea algo general, estoy diciendo de que algunos lo hacen. Yo no lo hago, pero algunos lo hacen así. Definen lo relevante en función del impacto del documento que se va a citar, ¿no? Entonces, y así podrían existir otros elementos, pero son los aspectos o los factores más utilizados para definir la relevancia. Una vez que se tiene cuáles son los documentos que se van a citar o que se van a utilizar para redactar la introducción, y no solamente la introducción, porque esta información podría servir también para redactar la metodología y para redactar la discusión, pero una vez que se define eso, pues se redacta. Se ve qué información es la que se debe incluir en la introducción. Entonces, este aspecto es muy importante entenderlo, y aquí lo vamos a ver en más detalle usando base de datos, ¿no? Base de datos principalmente. Si estamos enfocando el curso a publicar las revistas Scopus, pues la premisa va a ser utilizar la base de datos Scopus para buscar información. Y también, complementariamente, podríamos utilizar el Google académico. Sabiéndolo usar, es una buena herramienta. Ahora, ¿cómo está la información? Para que se entienda un poco por qué Scopus, por qué buscar en Scopus. Aquí he colocado las bases de datos que se mencionan en el CONCITEC para calificar investigadores en el reglamento. El primer grupo, que equivale a uno en Scopus, WOS, Wiley, Explore, Mathematical Review, Medline, SPY Digital Library, McGraw-Hill, Springer, del primer grupo. Habría que mencionar que algunas son editoriales, algunas son base de datos que indizan revistas, otras no. Es decir, existen diferentes empresas, al final todas son empresas,
que tienen diferentes fines, ¿no? Algunos se crean, algunas empresas, como por ejemplo Wiley, como por ejemplo Explore, como por ejemplo Springer, Betansai, se han creado para alojar sus propias revistas y sus propios documentos. En cambio, otras bases de datos como Scopus, WOS, Menlai, etcétera, se han creado, como dice aquí, para indizar revistas científicas, que es diferente, ¿no? Es decir, si es una base de datos que indiza revistas científicas, quiere decir que cualquier revista científica que se cree puede aparecer en esa base de datos. A diferencia de una base de datos que es propia de una editorial y solamente aloja sus propias revistas, pues no permite la indización de otras revistas que no sean de su propia empresa o de su propia editorial, ¿no? Entonces tenemos toda esa gama de bases de datos que califican para ser investigador en el Perú. El segundo grupo tenemos Taylor & Francis, Secolin, ProQuest, Betansai. Dos permiten indización de revistas y dos no. Existen revistas, existen libros, existen fuentes de información, pero son propias de la editorial. Y el último grupo, todas, Cielo, DOA, Pedalí y Latín de Catálogo, permiten indización de revistas. Pero vean que todas ellas, sea base de datos que indizan o base de datos que no indizan revistas, todas ellas alimentan de información a Scopus. Porque Scopus es una base que indiza revistas que cumplen su criterio de calidad y acepta revistas de cualquier editorial. Incluso de revistas de otras editoriales que no califican para el CONCITEC, sociedades académicas, universidades, pero que cumplen los criterios de Scopus. Ahora, si no lo sabían, Scopus es una base de datos que la dueña es Elsevier, que es una editorial, Elsevier. Elsevier tiene su base de datos propia para sus propias revistas, ScienceDirect. ScienceDirect no aparece como una base de datos válida para calificar el CONCITEC. Pero ScienceDirect se está usando mucho en el Perú porque tenemos acceso a los documentos, CONCITEC ha comprado el acceso, pero es del Elsevier. Quiere decir que en ScienceDirect existen solamente productos de esta editorial, Elsevier. Y creó alternativamente Scopus como una base de datos que acepta la indización de revistas de cualquier editorial, incluso de ScienceDirect, también aparecen aquí, bajo sus propios criterios. La competencia de Scopus es WOS. Es decir, WOS tiene la misma naturaleza. Ha sido creado bajo la misma naturaleza. La editorial matriz o la dueña es Clarivate Analytics, ¿no? Actualmente. Lo que antes se llamaba Easy o Thomson Reuters. Y WOS fue creado justamente con fines similares a Scopus. Es decir, Web of Science también acepta la indización de revistas de cualquier editorial, incluso de ScienceDirect, ¿no? Pero Scopus se vuelve importante porque es una base de datos más universal, menos selectiva tal vez que WOS, menos estricta tal vez que WOS, y hay mucha más información allí que en WOS, ¿no? Entonces, además que en el Perú tenemos acceso a Scopus para hacer búsqueda de información y no tenemos acceso a WOS. Por lo tanto, para el Perú y para muchos países se vuelve un elemento muy importante buscar en Scopus porque allí existe la información que podemos encontrar en cualquier otra base de datos, pero obviamente con que cumplen sus criterios de indización. No todo lo que está en Taylor & Francis está en Scopus. No todo lo que está en Medline está en Scopus. Porque obviamente una revista que está en Medline
tiene que postularse a Scopus, cumplir sus criterios y estar ahí para que sus documentos aparezcan también indizados en Scopus. Pero todos alimentan de información en Scopus. Y yo podría decir que todos las revistas de cualquier editorial que cumple criterios de calidad de Scopus están ahí. Por lo tanto, la premisa es buscar información en Scopus, porque ahí tenemos la información que puede estar en cualquier editorial, en cualquier revista del mundo. Pero obviamente que cumplen criterios de calidad mínimos que exige Scopus. ¿No? Entonces, esa es la realidad de cómo está la información y cómo está distribuida la información en el mundo. Es importante saber también de que aquí hay bases de datos que no son editoriales de documentos necesariamente científicos, como Grow-Hill, que es una editorial que produce libros, ¿no? Libros bajo sus criterios, bajo ciertos criterios de calidad, pero específicamente libros. Y luego, la mayoría de editoriales del primer grupo, del segundo grupo, además de producir revistas para publicar artículos científicos, también generan libros o capítulos del libro. Entonces, la premisa más importante que hay que considerar al momento de elegir qué información voy a utilizar para redactar mi introducción, para redactar mi metodología y para discutir mis resultados, es principalmente elegir artículos científicos. Si yo quisiera publicar en revista del cuartil 1, cuartil 2, es importante también elegir una proporción importante de citas y de referencias de revista del cuartil 1, cuartil 2. Yo si voy a publicar en Cielo, pues eso no necesariamente ya es relevante, ¿no? Pero si voy a publicar en revistas Scopus importante, pues hay que elegir también información relevante. Entonces, la premisa es elegir artículos de investigación original principalmente para utilizarlos como referencia de la introducción, de la metodología y de la discusión. Ahora, si yo asisto a eventos científicos y si sé que ese documento presentado, ese artículo presentado en un evento, sale luego publicado o indizado en una base de datos como Scopus, pues de por sí se vuelve un documento más relevante, más importante. Por lo tanto, si esos documentos están indizados en Scopus, pues es más citable. No quiere decir que el resto no se pueda citar, pero el impacto de una publicación aumenta en función de dónde aparece después, ¿no? Entonces, por eso que yo les decía al inicio del curso que ya no es simplemente asistir a un evento. Es importante asistir y presentar un trabajo, pero además de que el evento ofrezca que ese documento presentado ahí va a aparecer indizado en una base de datos. De esas que califican al CONCITEC para calificar investigadores, pues de preferencia. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Fuimos a un evento, presentamos el trabajo, pero sabíamos de que el evento iba a publicar o a indizar ese proceeding, esos trabajos presentados en el evento, en un proceeding indizado en Scopus. Por lo tanto, es un documento que ya se vuelve más citable, aunque es de menor impacto. Si vemos en Simago, pues los proceedings de eventos no reciben cuartil. No son cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. Tienen un factor de impacto, sí, pero generalmente ese factor de impacto es menor a los documentos que aparecen en un cuartil. También puedo citar tesis. Puedo utilizar tesis, pero que tengan un carácter científico. Es importante saber de que las tesis habitualmente
en el mundo se hacen para obtener el título de doctor. Habitualmente. No es que sea algo general, pero habitualmente es así. Entonces, cuando alguien va a citar una tesis en una revista del cuartil 1, cuartil 2 de Scopus, pues posiblemente el revisor o el editor asuma que esa tesis es doctoral, porque es su paradigma, es su costumbre. Ahora, yo recomiendo, si es que vamos a citar o utilizar tesis como fuente de información para justificar mi estudio o para discutir mis resultados, es utilizar una tesis cuyos productos o cuyos resultados no hayan sido publicados en forma de artículo científico. Porque posiblemente los resultados que aparecen en una tesis han sido publicados y difundidos en forma de artículo científico. Y para muestra pongo el caso de mi tesis doctoral. De mi tesis doctoral salieron 5 artículos científicos, es decir, los resultados que aparecen en esta tesis están difundidos y publicados en 5 artículos científicos. Las tesis son menos citadas, pero los artículos científicos que han aparecido producto de esta tesis tienen más de 100, 200, 300 citas. Por eso justamente se comprueba de que los productos que hay que citar, los elementos que hay que citar son los artículos de investigación original publicados en revistas. Porque las tesis, a pesar de que son fuentes primarias, hay conocimiento original, no se recomienda citarlas, salvo que esa tesis no haya sido publicada en forma de artículo científico. El máximo grado que se puede alcanzar en el mundo, y aprovecho esta presentación, es el grado de doctor. No es el PhD, como algunos lo llaman. No hay un grado más que el doctor. El que se hace llamar PhD es un doctor más. No hay un grado más alto que el grado doctor. Las tesis que se hacen ahí son doctorales, que se supone son aquellos que tienen realmente nuevo conocimiento. Aunque obviamente en algunos países como el nuestro, pues podríamos encontrar de todo, ¿no? Una tesis de pregrado podría tener mayor generación de conocimiento que una tesis doctoral. Por eso que hay que tener cuidado, y hay que tener mucho cuidado, en las citas de tesis. Si hay que citarlo solamente cuando es necesario. Cuando recibo, y como editor, y hablo del punto de vista de editor, cuando recibo un artículo para la revista Ciencia Agropecuaria, y yo veo que hay en la introducción 5 tesis citadas, para mí es una introducción que tiene fundamentación poco relevante, ¿no? Poco relevante. Por lo tanto, solamente cuando es necesario se puede citar una tesis. Luego tenemos también información electrónica, ¿no? Que existe mucha información primaria que está disponible en la web, pero habría que tener cuidado en qué tipo de información es. Si son fuentes de buena reputación, si son empresas, si son organizaciones que tienen buena reputación, pues las estadísticas, las normas legales, los informes técnicos que se generan, pues tiene valor como información y pueden ser citadas, ¿no? Pueden ser citadas. Hay mucha información, muchos artículos que se alimentan también de información electrónica que está disponible en la web. Y estamos hablando de información diferente a cualquier otra fuente primaria de la que hemos visto, ¿no? Porque ahora todo está en la web, todo es información electrónica. Pero cuando nos referimos a esto, nos referimos a fuentes de información diferente al artículo, diferente a tesis, diferente a artículos en eventos, diferente a artículos de revisión, etc. Entonces, a otro tipo de fuente que exclusivamente aparece en páginas web. ¿También se puede utilizar? También se puede utilizar para fundamentar la introducción.
Ahora, ¿existen fuentes secundarias que podríamos utilizar para elaborar nuestra introducción? Sí, también. Por ejemplo, existen libros, aunque en ciertos casos son fuentes primarias. Y lo que se aconseja principalmente citar en un artículo de investigación original y un artículo de revisión también, son libros de fuente primaria. Normalmente los libros que encontramos actualmente, por ejemplo, si vamos a McGraw-Hill, son libros de fuente secundaria. ¿Cuándo es un libro de fuente primaria? Cuando alguien hace una investigación y no lo publica en forma de artículo, y lo publica en forma de libro. Entonces se convierte en un libro de fuente primaria. Hay libros muy tradicionales en diferentes ciencias que se citan mucho incluso hasta la fecha actual, ¿no? Por ejemplo, este libro, y así existen muchos casos en diferentes ciencias, La interpretación de los sueños, de Sigmund Freud, eh, incluso hasta la fecha se está citando, ¿no? Y es un libro que ha sido editado, ha sido producido eh, inicios de 1900, ¿no? 1899 exactamente. Entonces, eh, ¿libros antiguos se pueden citar? Sí, se pueden citar, siempre y cuando exista elementos citables ahí y no se hayan publicado en otra forma de producción científica. Y eso pasaba mucho antes, ¿no? Antes no existían las revistas científicas, por lo tanto, el conocimiento se publicaba en forma de libros. Por lo tanto, esos libros donde hay conocimiento y hay teorías que todavía podrían fundamentar nuestros estudios, se podrían citar. Sí se podrían citar. Pero si citamos libros nuevos, pues tendrían que ser los libros que aparecen en estas editoriales que hemos mencionado anteriormente. Porque estos libros, actualmente, los que citamos en revistas, son aquellos que se publican, es decir, resultado de una investigación se publican como capítulo del libro, ¿no? Entonces, actualmente, si citamos fuentes actuales respecto a libros, habría que citar libros que aparecen indizados en esta base de datos que están en Scopus, ¿no? Entonces, en estas editoriales que están en Scopus. Entonces, es importante conocer esto, que también hay que minimizar. Hay que minimizar las citas de libros. La premisa más importante son los artículos científicos. Pero si esos artículos o si esos libros o capítulos de libros son fuentes primarias, pues es posible citarlos. Los artículos de revisión, a pesar de que son fuentes secundarias, son muy citadas. Son muy citadas. Es una fuente secundaria, ¿por qué? Porque se alimenta de fuentes primarias para su elaboración. Pero ya hemos dicho que aquí se muestra el estado del arte sobre un tema, pero además se sitúa en una cierta perspectiva, ¿no? Bajo una perspectiva de los propios autores. Entonces, también podríamos citar, pero algo mínimo. No puedo citar muchos artículos de revisión en un artículo de investigación original, ¿no? Entonces, también mínimo. Entonces, la premisa para recopilar literatura y poder justificar la introducción del porqué del estudio debe ser utilizar artículos científicos. Si yo voy a construir un artículo científico, debería alimentarlo principalmente con otros artículos científicos ya publicados. Entonces, ¿cuáles son las bases de datos recomendadas para realizar búsqueda de literatura científica? Yo sugiero 2 o 3. 3, siempre y cuando estemos haciendo un estudio donde generalmente no hay información en Scopus. Porque puede ser que algunos estudios son muy regionales, son de interés más regional que mundial, pues si aparecen publicados en Cielo. Por lo tanto, si algún tema hay poco en Scopus y sí hay en Cielo porque es un tema de interés regional, pues adelante, ¿no? Usemos también Cielo. Pero principalmente Scopus, siendo que el curso está dirigido a publicar en revistas Scopus, pues principalmente Scopus.
y nos podemos extender hasta el Google académico. Y vamos a ver cómo hacer esto. Entonces, como esto es también taller, pues no, obviamente no hay tiempo para hacer un taller, pero aquí yo he colocado los procedimientos que hay que seguir primero para ingresar a Scopus, porque muchos no lo saben, ¿no? Si yo voy a scopus.com, voy a tener esta ventana, donde pues solamente tengo acceso a buscar autores y a buscar los recursos, es decir, qué recursos están indizados en Scopus, nada más. Pero no puedo buscar información. Pero el COSITEC ha comprado el acceso, es decir, para que nosotros accedamos a esta fuente de información, a esta base de datos, vía un acceso institucional. Entonces aquí está la entrada, ¿no? Está este check azul donde hay que hacer clic para ingresar. Llegamos a esta ventana donde hay que colocar el nombre de CONCITEC. Hacemos clic en el CONCITEC ya reconocido por la base de datos, continuar. Y aquí simplemente ingresar vía esta institución CONCITEC, ¿no? El sistema reconoce que CONCITEC es una institución que ha comprado los derechos para acceder a esta base de datos e ingresamos. Y obviamente nos va a salir los datos de acceso, que son nuestros datos para acceder al CETI Vitae, ¿no? Son las mismas credenciales, son los mismos datos, el mismo usuario, la misma contraseña, que ingresamos ahí, iniciamos sesión y ya estamos dentro de Scopus, donde podemos hacer búsqueda de documentos, ¿no? Y aquí podemos usar los campos, por ejemplo, tomando términos hiperespectral, es decir, lo que estoy diciéndole a Scopus es que me busque en los títulos de los documentos que están indizados en Scopus, que tengan la palabra hiperespectral y la palabra MIT. En otro significado, lo que le estoy diciendo es que me busque la aplicación de esta tecnología de imágenes hiperespectrales en carne. ¿Qué documentos existen indizados en Scopus que en su título tengan este nombre de esta tecnología hiperespectral y en carne, aplicado con carne, ¿no? Entonces, buscar, y tengo actualmente 91 documentos. Miren, con esto yo podría hacer fácilmente una revisión bibliográfica, ¿no? Podría ver qué tantas revisiones hay, darle un nuevo enfoque, tomar estos 91 documentos y hacer una revisión bibliográfica, es decir, un artículo de revisión, teniendo en cuenta estos 91 documentos. Es decir, en un documento que se pueda titular Aplicación de la tecnología de imagen hiperespectral en carne, ¿no? Entonces, de esto, pues, lo que usamos normalmente es, por ejemplo, si ya tengo, esto diría yo es relevante, yo podría, en función de la cantidad, hacer filtros, colocar últimos 10 años, últimos 5 años, seleccionar el tipo de fuente, como el artículo científico, ordenar por relevancia. Aquí yo puedo aplicar el filtro de relevancia, es decir, también, ¿no? Yo puedo aplicar filtros si es que tuviera mucha información, 200, 300, 500, 1000, pues voy utilizando filtros. Tiempo, tipo de fuente, que está más abajo, relevancia, que puedo seleccionarlo aquí, y en función de estas estrategias, yo podría tener una cantidad prudencial para el documento que estoy elaborando, sea un artículo de investigación original o sea un artículo de revisión. Entonces, cuando tengo una cantidad prudencial de documentos, pues los selecciono todos y puedo descargar un archivo Excel donde yo voy a tener el título, los autores, el año en que se publicó, la fuente donde se publicó y las páginas. Con eso, yo mismo podría en otro momento ir a consultar uno por uno los documentos, pero ya filtrados, ¿no? Acceder a Scopus no significa que voy a acceder a los documentos completos. Lo bueno de acceder a Scopus es que yo puedo buscar información universal
y filtrarlo en función de relevancia, ¿no? Eso es lo importante. Scopus tiene un sistema muy amigable y diferente a muchas bases de datos, donde yo puedo tener al final una cantidad prudencial que no sean cientos ni miles de documentos, sino una cantidad prudencial cuando aplico filtros y tener documentos relevantes que necesariamente tienen la información que puedo utilizar en mis documentos, ¿no? Entonces, descargo un Excel que ya en los días los puedo ir trabajando poco a poco, ¿no? Entonces, eso es, y para eso usamos Scopus, para buscar información, no para acceder a los documentos completos, para buscar información y filtrar lo más relevante. Ahora, si yo tuviera 91, como en este caso, y luego quisiera ver también qué es lo que hay en el Google Académico, utilizando la misma estrategia de búsqueda, pero yendo ya a esta base de datos, Google Académico, si han ingresado al Google Académico, Google Scholar, van a ver una búsqueda aquí, pero lo que posiblemente pase desapercibido y no se utilice normalmente es estas tres rayitas que están aquí. Al costado izquierdo aparecen tres rayitas que si hago un clic ahí, se desglosa este menú, donde está la opción de búsqueda avanzada. Búsqueda avanzada. Entonces hago un clic en búsqueda avanzada y me sale esta ventanita. En esta ventanita voy a colocar los mismos criterios de búsqueda que he utilizado en Scopus, esas dos palabritas, y que los busque en el título de cada artículo. Doy buscar y me aparecen 131 documentos, 131 resultados. En Scopus 91 y aquí 40 documentos más. ¿Por qué? Porque obviamente lo que va a aparecer aquí es lo que está en Scopus y lo que está fuera de Scopus, es decir, lo que no está indizado en Scopus. Pero tengo información relevante porque me aparecen justamente esas editoriales, el Sevier, Springer, Tyler Francis, que son los que alimentan información en Scopus, pero también tienen información que no está en Scopus y no está indizada en Scopus. Por algún motivo, ¿no? Porque la revista todavía es nueva, no tiene el impacto y las citas que Scopus lo pide como criterios para indizarlos, por eso que todavía no aparece. Pero podría existir información fuera de Scopus importante también. Entonces, el Google Académico sí me sirve para eso. Incluso yo puedo colocar aquí intervalo específico de años de la información que quisiera obtener. También, ¿no? Entonces, sabiendo utilizar esta herramienta que ya es abierta, no necesito ninguna clave, pues podría también utilizarlo para construir documentos científicos. Porque también es universal utilizar, ¿no? Y aquí una muestra. Entonces, ¿qué pasa ahora si llego al documento? Me interesa este documento, tengo el resumen, sé quiénes son los autores y tengo el resumen. Ahora, aquí hay también algunas estrategias que hay que conocer. Puede ser que alguna información que está en el resumen me interese y ese documento ya se puede citar. Ustedes de repente van a escuchar algunos autores, expositores de estos temas que no recomiendan solamente leer el resumen y recomiendan leer todo el documento para recién citar el documento. Pero miren, tratándose de documentos donde hay que citar una cantidad importante de fuentes, por ejemplo, un artículo de revisión, nosotros hacemos artículo de revisión con 100 citas o 100 referencias bibliográficas a más. Tenemos revisiones con 200 referencias bibliográficas. Imagínense leer 200 documentos para citarlos. Muchos documentos que hacemos solamente, o la información que necesitamos para fundamentar algo que estamos diciendo o discutiendo, posiblemente esté en el resumen. Si esa información está en el resumen, suficiente, no tenemos por qué leer todo el documento, no tenemos por qué descargar los documentos, si esa información que vamos a citar está en el resumen.
Y eso les digo como estrategia porque muchos se dedican a descargar documentos, descargan documentos que toman mucho tiempo y después ni leen esos documentos. Por lo tanto, la estrategia más correcta debería ser leer el resumen. Si ahí está la información que voy a citar, suficiente. Ya no tengo por qué descargar ese documento y cito ese documento. Ahora, si la información que voy a citar no necesariamente está en el resumen o está vago o hay que profundizar algún aspecto metodológico o hay que ver más la discusión o hay que ver las conclusiones, pues ni modo. En ese caso, sí necesitamos acceder al documento completo, pero no en todos hay que hacerlo así. Por ejemplo, si yo voy a decir que aplicaciones en carne se han reportado en la literatura y voy a citar, puedo citar este documento sin necesidad de descargar el artículo completo, porque en el título y en el resumen se está diciendo de que este estudio se ha hecho en carne de cordero, ¿no? En carne de cordero. Entonces, yo podría decir aplicaciones en carne de cordero son estos. Aplicaciones en carne de caballo son estas. En carne de cerdo son estas. Entonces, no necesito descargar todo el documento para citar solamente una aplicación, ¿no? Siendo de que esa información ya está en el resumen, ¿no? Entonces, son las estrategias que usamos. Posiblemente otros le digan otras estrategias, pero cada uno usa sus estrategias, ¿no? Y nos da resultados, ¿no? Para ser más efectivo al momento de construir un documento científico. Ahora, estoy convencido de que debo acceder al documento completo y me doy con la sorpresa que tengo que pagar. Si no tengo acceso vía institución, vía el Conciteco, vía mi propia institución, pues, ¿qué opciones tengo? Formas de acceder al contenido. Pues si no hay una institución institucional, pues personal, hay que pagar 35, 36 dólares o más. Depende ya de la revista, depende de la editorial. Ahora, otras formas que también se podrían utilizar es escribir al autor corresponsal, ¿no? Siempre tenemos un correo electrónico del autor corresponsal. Pues podríamos escribir, los autores estamos en la libertad de distribuir con los que interesados mis propios documentos publicados. Ese es un derecho que no se pierde, ¿no? El difundir el conocimiento adquirido sin modificar la forma como se publicó. Entonces, obviamente eso va a tomar algunos días, porque mientras el autor lee el correo y envía el documento, pues puede pasar, pues, de repente horas, días o semanas, ¿no? Ahora, las redes sociales, hay redes sociales académicas, ¿no? Research, académica.edu, o el mismo Facebook, donde también hay páginas donde se distribuye información, podrían servir para acceder o obtener documentos que están para pago. Bueno, lo que estamos viendo son formas de no pagar este derecho, no pagar. ¿Qué otras formas hay? Bueno, hay otras formas que han aparecido ya hace algunos años y supongo que, aunque me digan que no, ustedes lo están utilizando, es el Sci-Hub, ¿no? Sci-Hub. Ahora, yo estoy informando lo que existe, no estoy promoviendo su uso, aunque cada uno tiene libertad de utilizar la forma que crea más conveniente de acceder a la información, ¿no? Pero existe esto es una realidad, existe. Y estos enlaces siempre están cambiando, pues estos dos están activos, donde podemos acceder a la información, ¿no? Entonces, generalmente estas páginas hay que usar el número DOI o el enlace DOI o la página web para colocarlos en este campo y acceder a la información. Es muy probable que la información que está para pago, pues esta web lo descargue en forma libre.
Es probable. Digo es probable porque no necesariamente va a ocurrir eso, porque lo que hace esta web es buscar el documento en su base de datos. Si ese documento ya está en su base de datos, de alguna forma, ese documento que está publicado con pago ha sido depositado en la base de datos de esta empresa o de esta página, pues se va a acceder y si no, no. Ahora, miren, esto lo he hecho ayer, una búsqueda reciente de cómo es que Sci-Hub está siendo utilizada. Miren, artículos de revisión publicados en Scopus, en revistas que están indizadas en Scopus. Miren, menciona, ¿no? Se ha usado base de datos, entre ellas Sci-Hub. Imagínense, lo menciona como una fuente de búsqueda de información. Artículos de revisión publicados en revistas que están en Scopus. ¿Qué más? Artículos de investigación original. También han usado esta misma base de datos, esta misma página web, para acceder a documentos científicos, ¿no? E incluso hacen una especie de discusión respecto a esa base de datos que han utilizado. ¿Qué más? Existen documentos, y estoy hablando de documentos recientemente publicados, recién este año, ¿no? 2020, que le dan a Sci-Hub una forma de copyright diferente a las que ya existen. Obviamente es su punto de vista, ¿no? Punto de vista de un autor. Sci-Hub es una forma diferente de copyright, diferente a las que existen. Por lo tanto, es un nuevo paradigma, es una realidad, ¿no? Sci-Hub se está usando. Otro artículo de revisión sobre COVID. Han usado Sci-Hub para buscar información, para acceder a la información. Imagínense. Aparte el Google Scholar y PubMed. ¿Qué más existe, no? Actualmente, aquí incluso un estudio donde dice que el uso del Sci-Hub está aumentando. Está aumentando. Incluso se menciona aquí que el país que más usa Sci-Hub es Francia. Francia. Ahora la pregunta es, ¿en Francia no existe acceso a información científica? Sí. Entonces, ¿cuál es la explicación, ¿no? De por qué se está usando Sci-Hub para acceder a la información? Vamos a verlo en base a lo que ha hecho también Nature Science, que comienzan a mencionar la relevancia y la importancia y el nuevo paradigma que ha hecho aparecer esta página web pirata. Incluso Nature nombra a la creadora de Sci-Hub como la persona, una de las 10 personas más influyentes en el acceso abierto de información científica, ¿no? Entonces, vean la relevancia que tiene este elemento, ¿no? Este elemento que es una página web asociado con una forma pirata de acceder a la información, y aún más, ¿no? Science, que son las fuentes de información más importantes en el mundo, también documentos que aparecen buscando una explicación, ¿no? ¿Quiénes son los que descargan normalmente papers pirateados? Vean, Brasil, Estados Unidos, Europa. Es decir, donde están los científicos más importantes, donde se hace ciencia prioritaria, donde se produce más, es donde se utiliza más Sci-Hub. Y así, ¿no? Comienzan a aparecer, es un elemento de actualidad que, pues, inevitable, ¿no? Por lo tanto, es una forma que se está usando mucho, pero ¿por qué? ¿Qué más dice aquí? ¿Por qué en estos países que publican mucho se está usando Sci-Hub? Entonces, se han hecho estudios y encuestas, y uno de los motivos
es de que se puede acceder fácilmente a la información. La facilidad de acceder a la información es cuando con menos clics se accede a la información. Yo busco en la internet. Si yo tengo 2 clics, 3 clics, pues demoro mucho. Y si tengo una opción de con un solo clic acceder a la información, pues es el motivo. Y eso es el motivo más importante por el cual se ha encontrado, ¿no? Porque si voy a utilizar, miren, el paso que he dado para buscar, para acceder a Scopus. Hay que ingresar por un lado, hay que buscar a Concitet, hay que dar las claves de acceso, es decir, hay 5 o 6 clics que hay que hacer. A diferencia de SciHat, coloco el enlace, buscar la llavecita y me da el documento. Entonces vean ustedes que el motivo más importante por el cual SciHub se está usando mucho en países donde se publica mucho, en países donde se tiene acceso libre y las instituciones han pagado por ese acceso a los documentos científicos, pero más se está usando SciHub por su facilidad de acceder a la información. Entonces, miren la importancia, ¿no? Y así están las cosas. Por lo tanto, es una opción más. Ustedes vean. Personalmente yo no lo uso, ¿por qué? Porque tengo acceso a la base de datos, pero podría haber mucha gente que lo está usando. Y hay esa libertad todavía, ¿no? A no ser que los enlaces o a nivel legal se prohíban, pues, y es lo que posiblemente está pasando en algunos países, pero la legalidad está en función del aspecto normativo en cada país también. Bueno, luego hay que obtener ya la literatura. Una vez que ya lo identifiqué, ya sé qué documentos van a citarse, voy a obtener la literatura. Entonces, lo puedo obtener de manera textual, es decir, un copy-pega. Obviamente esa forma no es la forma recomendable. Y lo que sí se recomienda es parafrasear. O también hacer un resumen o solamente la cita de datos, ¿no? En ciertos casos yo puedo solamente citar un dato y ya el documento se cita, ¿no? No necesito leer todo el documento para citar un dato, ¿no? Si yo digo que la obesidad en el mundo lo sufren el 15% de la población y ese dato está en el resumen de un documento, suficiente, ¿no? Ya es citable ese documento. En cualquiera de las situaciones, siendo de que estoy extrayendo literatura que tiene autoría, pues le tengo que dar crédito correspondiente a ese o a esos autores. Ahora, ¿por qué el parafraseo? Para que no les pase esto, ¿no? Porque nos puede pasar, como a nosotros en algún momento nos pasó. Miren este estudio que fue enviado a una revista del Cuartil 1, desarrollo de un envase bioactivo basado en almidón de camote y bagazo de caña, 2 puntos, propiedades físicas, químicas, mecánicas y antimicrobianas. Con ese título fue esta revista. Pero el editor de esta revista nos dice que desafortunadamente el artículo no puede pasar a revisión de pares porque, entre otras cosas, ha incumplido un aspecto, que es la similitud. La similitud. 32% que nos sorprendió, ¿no? Una alta similitud, no sé si fue un valor real, porque cuando nosotros pasamos el Turnitin tenía 8% de similitud. 8%. Ahora, podría haber una explicación de que usaron otro software, ¿no? El LatinDK. Pero igual nos parecía demasiada similitud con cualquier software, ¿no? Pero obviamente si yo paso un software y lo comparo con otro software, pues va a haber diferencias, porque cada software utiliza su propia base de datos para hacer la comparación. Turnitin normalmente utiliza un documento, lo compara con su base de datos, que principalmente está limitada por tesis. Por tesis ya pasada por Turnitin.
¿no? Entonces, aunque eAuthenticator, pues que es principalmente un software utilizado por revistas científicas, principalmente Elsevier, eh, hacen la comparación con otros artículos científicos, ¿no? Entonces, de igual forma, el artículo fue rechazado por tener una alta proporción de similitud. No dicen plagio, dicen similitud, ¿no? Similitud, que es diferente al plagio. La similitud es frases, secuencia de palabras que están colocadas en la misma forma que ya aparecen en la literatura. Normalmente 4 palabras o más que están igual apareciendo ya en la literatura, lo asocia con una similitud, ¿no? Entonces, hay que ver cómo resolvemos ese problema. Entonces, en base a esta similitud, 8% en base a Turnitin, que en el momento lo evaluamos, comenzamos a ver, ¿no? ¿Qué párrafos? Obviamente aquí el editor nos dice una revisión mejorada, una versión mejorada o revisada no será considerada. Es decir, de por sí ya fue un rechazo total. Ya no podemos enviar a esta revista, ¿no? A veces los editores también tomamos alguna excusa, lo digo así como editor también, alguna excusa para rechazar un artículo, ¿no? Y aquí ya no nos dan opción de volver a enviar el mismo artículo o el mismo documento, los mismos resultados a esta revista. Porque incluso algunos de los autores dudó de esto y dijo, no, sí es posible, hay que enviarlo nuevamente. Bueno, ya, dijimos, vamos mejorando. Lo mejoramos, eliminamos ese porcentaje de similitud y lo enviamos. Porque siempre se aprende de esto. Enviamos y el editor nos responde y nos dice, en el rechazo original, le decimos que a pesar de que ustedes puedan mejorar esa similitud, no, el artículo ya no va a ser considerado. Y eso nos respondió, ¿no? Y quisimos probar, porque estos rechazos iniciales se dan rápido, ¿no? Se dan en 1, 2 semanas, a lo mucho. Entonces, no perdemos nada con enviar para que nos digan, pues, que realmente ese artículo ha sido rechazado a pesar de que hemos eliminado la similitud. Y eso es lo que pasó. Entonces, vamos a ver qué aspectos, y solamente voy a mostrar algunos aspectos y algunas estrategias que utilizamos para eliminar esa similitud. Por ejemplo, en el original, en el artículo original, aparecía esto, ¿no? Y marcado esta frase similar a otra que ya aparecía en la literatura. Por lo tanto, una estrategia es eliminar elementos innecesarios. Incluso en el título eliminamos este componente. A pesar de que las bandejas usaban también bagazo de caña como un elemento de la mezcla, decidimos eliminarlo del título y del resumen, aunque se mantiene obviamente en la metodología, porque pensamos de que lo más importante es el almidón, el tipo de almidón que utilizamos y los aceites esenciales que nos dan la propiedad de bioactivo. Entonces, eliminamos también trays, ¿no? Ese elemento, bandejas, y dejamos solamente foam porque en la literatura científica se usaba mucho también solito este elemento. Entonces vean ustedes que aquí ya no aparecen estos elementos, bagazo de caña de azúcar, ni trays ni base. Entonces, eliminar elementos innecesarios es una estrategia que podríamos utilizar para eliminar la similitud. Porque si yo elimino este componente y este componente quedo con palabras que si son 2, 3 o 4 ya no está asociado a una similitud. Solamente cuando las palabras son más de 4 y están así apareciendo ya en otro documento científico, pues se asocia con similitud. A pesar de que eso no es plagio, es importante la similitud, reducir o eliminar la similitud, porque eso no es plagio. Pero las revistas también dicen, mientras más similitud, menos el documento es original. Entonces, la similitud está asociada con la originalidad. Por lo tanto, las revistas científicas piden que haya una baja similitud en los documentos, porque eso lo hace más original. No necesariamente es plagio. Plagio es
cuando yo tengo una frase que incluso no es similar a otra que ya aparece en el documento, pero esa idea ya fue difundida por otro autor. Entonces vean, que un documento que a pesar que no pueda tener similitud, puede haber plagio. Porque una cosa es la similitud y otra cosa es el plagio. El plagio es cuando yo tomo una idea y esa idea ya fue publicada, ya fue difundida y me lo apropio como algo inédito, pues, y no cito al autor de donde viene esa idea, pues eso es plagio. Decir la misma idea, pero en otras palabras, ¿no? Decir la misma idea, es decir, decir lo mismo, pero utilizando otros términos, una estrategia para eliminar la similitud. Colocar otros elementos o datos importantes. Por ejemplo, en este resumen no aparecen estas proporciones, que aquí sí lo hacemos aparecer y aquí no aparece, ¿no? Y vean ustedes, decimos lo mismo, porque aquí decimos bandejas termoformadas o formadas biodegradables basados en almidón de camote, bagazo de caña y aceite esencial de orégano y tomillo fueron desarrolladas. Aquí decimos, en esta investigación fueron utilizadas el almidón de camote, los aceites esenciales, estos dos, a dos concentraciones que no se dice aquí, es decir, eso lo hemos agregado, para producir un envase, una espuma bioactiva. Incluso hemos agregado este elemento que creímos más importante de algo que no aparece aquí, por termoformado, ¿no? Entonces vean, decimos la misma idea, pero en otras palabras. Agregamos elementos nuevos, también es otra estrategia, o eliminar elementos innecesarios, ¿no? Entonces, una forma, algunas estrategias en este ejemplo. Otras estrategias, cambiar el orden. Por ejemplo, este es del mismo documento, tabla 1. La tabla 1 muestra las formulaciones usadas para preparar estos envases. Desde el título, miren, manufactura o elaboración de bandejas formadas de espuma por termoprensado, ¿no? Aquí ya decimos otra cosa, ¿no? Preparación de espumas por termoformado, porque aquí hay una similitud, entonces lo decimos de otra forma. Y este elemento tabla lo mandamos al último, ¿no? Para preparar, y aquí decimos preparada, fueron preparadas, ¿no? Entonces vean cómo cambiamos el sentido, porque es cambiar el tiempo verbal también es una estrategia. Utilizar sinónimos. En lugar de decir usadas, decimos aquí, o en lugar de decir se muestra, decimos listadas. Porque aquí podríamos decir también mostradas en la tabla 1. Decíamos listada en la tabla 1. Entonces, vean, son estrategias para eliminar la similitud, ¿no? La similitud. Decimos lo mismo, pero de otra forma. ¿Qué otras estrategias? Resumir. Por ejemplo, aquí tenemos mucha información y aquí lo hemos resumido en 4 líneas. Si resumir, decir en menos palabras esto, eliminar elementos innecesarios, pues ya estoy resumiendo, pero decirlo en otras palabras. Incluso valores, algunos valores, colocarlos en letras. O al revés, letras, está en letras, pero para eliminar la similitud lo hacemos aparecer con valor. Entonces, estrategias para eliminar la similitud. Y eso es lo que hicimos en este documento. Ya no le enviamos nuevamente a esa revista porque por segunda vez nos rechazan y le enviamos a otra revista también del cuartil 1 y salió publicado, ¿no? Este es el documento ya parafraseado con casi nula similitud y publicado en una revista del cuartil 1. Bueno, software antiplagio, pues existen muchos. Es importante que los autores, nosotros, autores, controlemos antes de enviar un artículo a una revista científica, qué tanta proporción de similitud existe en nuestro documento.
Los software, y mal llamados antiplagios, porque realmente no controlan el plagio, nos dan sí una noción de que podría haber plagio, pero principalmente lo que analizan es la similitud. Y la similitud está asociada con originalidad. Pero obviamente hay un mayor riesgo, si un documento hay mayor proporción de similitud, hay un mayor riesgo de que exista plagio. El plagio se tiene que evaluar. El plagio está asociado principalmente con una cita inadecuada o una no cita. No citar ideas que ya están reportadas en la literatura o resultados que ya están publicados en la literatura científica, pues es una apropiación. Por lo tanto, eso sí es plagio. Pero eso no lo detecta un software antiplagio. Bueno, hay que tener cuidado cuando se declara evaluación del conocimiento. Al afirmar estas frases. Decir, este tema jamás ha sido estudiado. A veces mis estudiantes cuando hacen una investigación dicen, esto es nuevo, esto es inédito. ¿Será cierto? O decimos, no existen estudios que hayan analizado este aspecto. O decimos, nunca prestaron atención a este objeto de estudio. O no se ha encontrado ningún documento que haya reportado estos resultados. Se puede decir, bueno, es posible, y yo diría, si es que realmente es cierto esto, pues ustedes tienen algo que se puede publicar en una buena revista. Pero a veces se dice sin haber hecho una buena búsqueda de la literatura. Si no se ha hecho, y yo siempre cuando escucho estas frases en mis estudiantes les digo, a ver, ven, yo busco, ¿y cómo dice que no? Sí hay. Es decir, sí hay. ¿Por qué dicen que no hay? Porque no han buscado como debe ser. No utilizamos la base de datos que deberíamos utilizar para buscar información. Y a veces decimos apreciaciones incorrectas en el sentido de justificar una investigación. ¿Cuáles son errores muy comunes que aparecen en la introducción? Párrafos de relación. A veces hay un párrafo, a continuación sigue otro, pero uno cuando lo lee dice, pues aquí falta algo. Falta tal vez un párrafo de introducción, un párrafo de transición, que enlace una idea que existe en un párrafo con la idea del siguiente párrafo. A veces pasa eso. Algunos ejemplos reales en ciencia agropecuaria principalmente, para que nos demos cuenta, ¿no? Esto es muy común, por eso dicen errores comunes en la introducción. ¿Qué dice aquí? La balsa es una materia prima renovable, miren, es tiempo presente, una materia prima que está adquiriendo cada vez mayor importancia, ¿no? Adquiriendo cada vez mayor importancia. Y todo está en tiempo presente, es decir, una situación actual. Si yo estoy publicando en el año 2020, decir una situación actual pero fundamentado con literatura antigua de hace 10, 15, 20 años atrás, pues obviamente es algo incorrecto. Porque la pregunta sería, ¿esta situación que fue dicha hace 10, 15 años atrás, sirve todavía ahora? Posiblemente ya no. Los sistemas naturales van cambiando, los sistemas económicos van cambiando, todo va cambiando, el mundo es cambiante, por lo tanto, una situación actual habría que fundamentarlo con literatura actual, a no ser que se escriba en otro sentido, ¿no? Y si yo digo que cada vez adquiere mayor importancia, también habría que ver una secuencia de fuentes bibliográficas que soporten eso, o datos que soporten esa información, esa afirmación. Por eso que es común ante estas expresiones, pues tener varias fuentes bibliográficas donde se note pues el desenvolvimiento de algo en el tiempo. Entonces, eso sí es posible, ¿no? Pero así como está, sería un error. También, decir, en la actualidad.
una situación actual, es lo mismo, con una literatura antigua, no es correcto. Es un error. En todo caso, lo podríamos redactar de otra forma, ¿no? Pero decir, en la actualidad, con una fundamentación, con una literatura antigua, de hace 5, 10, 15, 20 años atrás, pues no es correcto. La cita de cita ya no se acepta. Mi generación, cuando no teníamos acceso a la información, pues todavía, ¿no? Pero ahora no hay excusa. Podemos acceder directamente a la información. Por lo tanto, ya no se acepta la cita de cita. Olvidémonos de esta forma de citar. Hay que ir a la fuente original. Varios investigadores, pero solamente hay uno. Incoherencia, falta de coherencia de lo que se dice con el soporte bibliográfico. Incoherencia. Si dice varios investigadores, tiene que haber aquí una cita de varios investigadores, ¿no? Entonces, son errores comunes que aparecen en la introducción. O faltan algunos elementos importantes de la introducción. Ya hemos dicho que la introducción debe tener el contexto del problema, los antecedentes, el vacío en el conocimiento y el objetivo del estudio. Aquí lo que falta es el vacío científico, el vacío en el conocimiento. Es importante en un artículo de investigación original, aunque es opcional, como dijimos, en un artículo de revisión. Exceso de información o a veces innecesaria información. Tener un párrafo extenso con una cita, un párrafo extenso con otra cita, es lo que normalmente encontramos en las tesis. Esto no debe haber en un artículo científico. Incluso en las tesis no se deben redactar introducción o marco teórico colocando tanta información sobre una referencia bibliográfica. 3, 4, 5 líneas suficiente para citar, ¿no? Eso significa que hay que colocar y extraer de cada fuente de información lo más importante, lo más relevante, lo que no se duplique con otra cosa que ya se dijo, con otro aspecto, con otra información que ya se dijo, ¿no? Entonces, se tiene que resumir o se tiene que eliminar información innecesaria. Y vamos a un ejemplo para terminar ya esta parte de la introducción. Yo creo que con este ejemplo, o con estos dos ejemplos, vamos a tener más claro cómo es que deberíamos hacer una introducción para una revista Scopus. Si ustedes redactan así, obviamente pensando en una revista Cielo hay menos exigencia. Si van a enfocarse en una revista latines, pues obviamente podría haber mucho menos exigencia. Estamos colocando un nivel de exigencia de una revista Scopus cuartil 1, cuartil 2. Incluso en los cuartiles, ¿no? La exigencia podría ser menor si me enfoco a publicar en una revista de cuartil 3 o cuartil 4. Entonces, mucho depende de dónde voy a publicar mi documento para tener un nivel de exigencia mayor o menor. Pero en este caso es una revista del cuartil 1, donde hemos publicado este trabajo, ¿no? Entonces vean, en azul aparece el contexto del problema. ¿De qué se trata este estudio? Aquí lo que hemos hecho es utilizar esta técnica, imágenes hiperespectrales, para clasificar un criterio de calidad en carne. Un criterio de calidad en carne. Entonces, esa es la premisa. Ahora, el contexto del problema está basado en función de ese criterio de calidad, de la calidad en la carne y el marmoleado específicamente, y cómo se mide el marmoleado, ¿no? Entonces, el problema o el contexto problemático menciona de que normalmente ese criterio de calidad se mide usando estándares impresos y utilizando personas que lo que hacen es comparar lo que tienen como fotografía con lo que ellos ven en la carne. Entonces, a cada carne le asignan una clase en función de la comparación de un estándar impreso con visualizando y viendo la carne, ¿no? Y dicen, esta carne es de clase A, es de clase B, es de clase C, etc.
Pero eso tiene problemas, porque entre evaluador y evaluador hay diferencias. Un evaluador observa de una forma, otro evaluador de otra forma. Hay, digamos, en cuestión de calidad, pues existe una variabilidad grande de respuestas. Por lo tanto, ese problema. Las personas se cansan. Si trabajan 8 horas, imagínense que una persona esté clasificando carne en el tiempo y en las horas que pasan, también puede acarrear efectos en sus evaluaciones. Entonces, todo eso se va diciendo y con literatura. Otro elemento que aparece aquí y que hay que tener en cuenta también es que normalmente esta sección, que es el contexto del problema, se redacta desde una cuestión general a una situación particular. Si ven aquí, comenzamos a hablar de calidad, de manera general. Calidad es un factor clave para el suceso comercial de productos agroalimenticios. Y vean ustedes aquí, ¿quiénes tienen esta idea? No estamos diciendo quiénes han dicho exactamente esto, pero ¿quiénes tienen esa idea que la calidad es importante para el éxito comercial? Hay 3 autores. Miren, y en 3 líneas ya tenemos 3 citas. Eso justamente es un nivel de extraer lo más importante de cada literatura científica para citarlo. Entonces, extraemos la idea, que posiblemente esa idea esté en el resumen de estos trabajos, y ya estamos citando 3 documentos, 3 autores que tienen esa idea, que la calidad es un factor clave en el suceso comercial. ¿Que podrían haber más autores? Sí, pero solamente colocamos 3. 3, 4, 5, suficiente, ¿no? Y así, luego estamos hablando ya de la calidad en carne. Luego hablamos ya de un criterio de calidad en carne que es el marmoleado. Luego, cómo se asocia esa calidad y cómo se mide. Entonces, vamos de un aspecto general y aterrizamos a un aspecto específico que ya sería el problema en sí, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Del contexto del problema, verlo en función del problema que estamos queriendo solucionar, pero también redactándolo de un aspecto general a ya un aspecto específico. Y aquí vemos también de que esta tecnología, la tecnología misma, ha sido utilizada para medir el marmoleado en diferentes carnes, ¿no? Diciendo también lo que hay ya en la literatura. Pero los antecedentes comienzan aquí, ya hablando de cómo esa tecnología se ha venido utilizando desde el punto de vista metodológico, porque aquí atacamos el aspecto metodológico, en las diferentes carnes que se han evaluado, bajo el mismo criterio de calidad. Es decir, existen varios trabajos, muchos trabajos diría yo, que han evaluado clasificación del mismo criterio de calidad en carne con diferentes técnicas de clasificación. Entonces se comienzan a mencionar esas técnicas de clasificación y cómo y cuáles son los aspectos más importantes, y esos serían los antecedentes, es decir, lo que existe en la literatura relacionada a ese problema. Y luego, el vacío en el conocimiento. En un artículo de investigación original hay que decirlo, porque miren, los editores tenemos que tomar decisiones de publicar un trabajo o no. Y no tenemos el tiempo para leer todo un documento, simplemente le damos un vistazo. Y personalmente, y muchos editores creo yo, se enfocan a este elemento. ¿Qué tanto cubre un vacío en el conocimiento? ¿Qué tan nuevo es el estudio? Y debe estar aquí. Porque si no lo dicen, posiblemente el editor, por el resumen, por el título, tome una decisión. Pero si lo decimos es mejor, ¿no? Es mejor decir cuál es el vacío en el conocimiento que el estudio está tratando de cubrir. Entonces, por ejemplo, aquí decimos investigaciones que usaron árbol de decisiones como técnica de clasificación no han sido encontrados. Es decir, no nadie, ningún trabajo que ha evaluado o ha clasificado productos alimenticios, no necesariamente ese criterio de calidad, porque detectamos que esta técnica llamada árbol de decisiones no se había utilizado ni siquiera para clasificar otro tipo de alimentos. Por lo tanto, ese es el vacío del conocimiento.
sería un primer trabajo que ha utilizado esa técnica de clasificación para productos alimenticios. Por lo tanto, el objetivo del estudio justamente es eso, es desarrollar una técnica no destructiva basada en ese criterio de calidad, pero usando árbol de decisiones, ¿no? Entonces, vean, si vemos y contamos la cantidad de referencias bibliográficas que hay, vean que la introducción no es páginas y páginas y páginas, es solamente esto. Pero si cuentan la cantidad de citas que hay 49 referencias bibliográficas exactamente en esta introducción. 49 referencias bibliográficas. Yo recomiendo, y lo ideal para una publicación en Scopus, es que esté de 20 a 40. De 20 a 40, un artículo de investigación original. Depende del tema, obviamente, y depende del área. Porque si hablamos de educación, por ejemplo, o de ciencias sociales, tienden a escribir más en esta parte. Tienden a colocar mucha más información. Y posiblemente hayan 100 documentos que se tengan que citar en la introducción. O a veces se separa la introducción del marco teórico o antecedentes bibliográficos. A veces está como introducción una sección y luego de la introducción se dice marco teórico o se dice antecedentes bibliográficos. Incluso está en capítulos, como si fuera una revisión de la literatura. Se tiende, incluso en artículos de investigación original, que la introducción junto con el marco teórico y los antecedentes sea muy extenso, ¿no? Entonces, obviamente estamos colocando una situación para el campo más general, pero haciendo la salvedad que en algunos campos a veces pues hay mucha más información que hay que citar. Entonces, de 20 a 40, si esta es la premisa, ¿no? Para áreas de ingeniería, para áreas de las ciencias naturales, pues estaría bien, de 20 a 40. Ahora, si bajo esa proporción, pues obviamente sería más difícil publicar tal vez en una revista Scopus. Podría enfocarme en una revista Cielo. Y en la Tindes, por ejemplo, vamos a encontrar introducciones que tienen 4 o 5 referencias bibliográficas. Pero eso está en función, obviamente, de dónde aparece esa información, ¿no? Entonces, si me enfoco a una revista Scopus del cuartil 1, cuartil 2, que es la experiencia que tenemos nosotros, es así como lo hacemos, ¿no? Y esa es la sugerencia, ¿no? Ahora, en un artículo de revisión, y estamos viendo también cómo redactamos artículos de revisión, por eso que estamos dando esos dos enfoques, ¿no? Esos dos lineamientos. Ya puede ser diferente. ¿Por qué? Porque justamente la revisión de literatura aparece después de la introducción. Por lo tanto, en estos casos ya no tengo que hacer una introducción tan extensa. Y vean, por ejemplo, y podría mostrar varios ejemplos, donde la introducción que hacemos es corta. Por ejemplo, aquí es una introducción, una revista del cuartil 1, que es basado en 3 elementos. La importancia o la motivación del por qué ese tema que estamos revisando es importante concentrarla en un documento y divulgarla adecuadamente, ¿no? Y hablamos de la preocupación de la industria en tener métodos rápidos, no destructivos, para controlar la calidad de sus productos. Eso se dice aquí. Y con 2, 3, 4 referencias bibliográficas. Vean ustedes que aquí, tratándose de la introducción de un artículo de revisión, no necesito tener ya una cantidad grande de referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque la bibliografía citada va a aparecer después de la introducción. Tratándose de un artículo de revisión, pues la revisión aparece después de la introducción. Cuando decimos el estado del arte, y dijimos al inicio de manera concreta, una versión resumida, es que en pocas palabras yo diga lo más importante de ese tema. Aquí decimos que la comunidad científica está muy interesada en estudiar la aplicación de esta tecnología en alimentos. Y eso lo vemos en la figura 1. Nosotros
Es decir, el grupo, cuando hacemos nosotros este artículo de revisión, tenemos el paradigma de crear una figura en la introducción. No es común, pero nosotros para cualquier artículo de revisión que hacemos, siempre hemos creado una figura que refleje algún elemento que estamos diciendo en la introducción. Por ejemplo, aquí decimos de que la comunidad científica está muy interesada en estudiar o aplicar esta tecnología en el control y calidad de alimentos. Y es lo que vemos en la figura 1, y lo demostramos con un número, ¿no? Y esto está hecho con una búsqueda en Scopus, diferentes estrategias para obtener la información, pero en diferentes productos. Y vemos que hay una tendencia a aumentar las investigaciones y las publicaciones de este tema. Y podemos ver incluso, y les comento aquí lo que pasó cuando fue esta revista, un revisor nos dijo, bueno, nosotros enviamos esta figura solamente como tendencia. Y dijo, bueno, la tendencia es importante, pero es más importante ver qué grupos de alimentos han sido estudiados con esta tecnología. Entonces, eso tiene más valor, ¿no? Entonces, lo que hicimos es justamente hacer la búsqueda también por cada grupo de alimentos para construir estos pequeños bloques y saber qué alimentos han sido más estudiados. Y aquí vemos que las frutas han sido más estudiadas con esta tecnología y menos estos productos. Y justamente ahí encontramos un vacío que lo sugerimos después en este mismo artículo de trabajo futuro. Porque hay una desventaja, o en ese momento había una desventaja respecto a alimentos semilíquidos, ¿no? Los principales alimentos que habían sido estudiados son sólidos. Y la tecnología en ese momento todavía no era adecuada para alimentos líquidos o semilíquidos. Por lo tanto, era un vacío en el conocimiento que se dijo después como recomendación. Pero eso tiene más valor. Es decir, una versión concreta de lo que existe en la literatura del estado del arte, es decir, en forma concreta qué se ha hecho, qué hay como evidencia en la literatura científica, y aquí lo reforzamos con una figura. Entonces aquí vemos la tendencia cada vez más creciente del interés del uso de esta tecnología y además los grupos de alimentos que han sido más estudiados y menos estudiados. Entonces, eso es el estado del arte, pero en una versión concreta, simple de decir, ¿no? Y eso lo decimos aquí. Y luego el objetivo de esta revisión. El objetivo de esta revisión fue concentrar los estudios más importantes de la aplicación de esta tecnología en el control y calidad y la seguridad de alimentos, ¿no? Entonces, el propósito del estudio. Y vean, algo concreto y corto tratándose de un artículo de revisión. Entonces, ¿cómo lograr una buena introducción? Pues además de los elementos técnicos indicados, es decir, colocar lo conocido, lo desconocido y el objetivo, parafrasear la coherencia y la calidad de la información, entre otras cosas, quizá la clave esté en ser auténtico. Cada grupo de investigadores o cada investigador que haga un artículo de investigación original o de revisión, y en esta parte de la introducción podría generar sus propias estrategias. Yo he compartido las estrategias que utilizamos, he compartido mi experiencia en 15 años de publicación, pues cada uno al final va a tomar tal vez alguna de estas estrategias y va a generar sus propias estrategias, ¿no? Es posible hacer eso. Yo aprendí de los rechazos, de idas y vueltas, de aprender de un autor, de cómo redacta otro, de mi experiencia como editor, pero al final cada uno puede ser auténtico, ¿no? Al momento de redactar de manera general su artículo científico, pero específicamente en este caso la introducción de su documento científico. Ok, muchas gracias y estoy presto a escuchar las preguntas que puedan existir. Doctor, buenas noches. Doctor Siche.
Sí, buenas noches. Te saluda Alex Rengifo, de acá de la UNAS, Tingo María. ¿Cómo Eh, está? ¿Cómo está, profesor Alex? ¿Qué tal? Muchas veces he participado de sus conferencias que vino por acá por la universidad, muy buenas. De esa parte, Gracias. felicitarle. Tengo una pregunta. Bueno, tengo varias, ¿no? Por ejemplo, el artículo científico que ya le tengo casi ya, por no decir 100%, 95% lista, he encontrado artículos científicos que para el 2021 que se está referenciando. En este Sí, caso no hubiese ningún problema si en caso, por ejemplo, estamos en 2020, todavía no terminamos 2020, porque si bien se sabe, las revistas de alto impacto se publican mucho antes, ¿no? Ya un año con anticipación. Entonces, cuando se hace la cita, aparece el año 2021, ¿no? sí. Entonces, no hubiese ninguna dificultad en el momento de publicar, así con esa Ah, claro. referencia. Sí, miren, es posible, ¿no? Que hayan documentos ya, ya nombrándose como que van a aparecer en 2021, ¿no? Todavía no se les asigna posiblemente un volumen, un número, pero ya están, asignados, ¿no? Al 2021. Puede ser que tengan ya un volumen, porque hay revistas que se adelantan mucho a la publicación digital, electrónica, asignándole ya volumen y número, pero puede ser otras que no, ¿no? Entonces, las formas de citar existen, como por ejemplo la forma impress, citarlo de forma impress es posible, incluso se ve bien porque significa que el autor ha hecho una búsqueda actual de la literatura, ¿no? Entonces, si todavía no tiene un volumen o un número asignado, pues se puede colocar como impress, pero ya está publicado, ya está aceptado. O a veces algunas piden el número DOI, el identificador de objetos digitales, u otras pues que ya tienen volumen y número, pues se le coloca igual, ¿no? Entonces, sí hay formas y esas formas las vamos a ver al final cuando hablemos de bibliografía, pero es posible utilizar esa información, no hay ningún problema y se ve incluso bien que se haga eso. Doctor, otra preguntita. Mire, Sí, se sabe muy bien cuando uno empieza a redactar un artículo para su publicación en una revista indexada, nos encontramos a veces documentos que no son artículos. Por ejemplo, ya. pueden ser informes, pueden ser tesis. Entonces la pregunta va en este sentido. ¿Qué porcentaje del total de tus referencias bibliográficas puede ser admitido? ¿Hay una regla? O tal vez hay que ceñirse de acuerdo a donde vas a ir, vas a enviar, revisar los antecedentes de las revistas, los artículos publicados, cómo han publicado, o hay Claro. una regla específica. ¿Cuántos? Sí, miren, si buscamos una revista y nos enfocamos en una revista de Scopus, de Cuartil 1, Cuartil 2, y no me crean, sino vayan y descarguen artículos de esas revistas y vean. La proporción es altísima, 98%, 95% diría yo mínimo, de artículos científicos y el resto, el 5%, pues por ejemplo una tesis, por ejemplo un libro, por ejemplo una página web, eh, pero la gran proporción artículos científicos. Ahora, si nos vamos al otro extremo, revistas de cuartil 4 o revista Cielo, posiblemente esa proporción ya baje, ¿no? Vamos a encontrar un 50% o menos, tal vez, de artículos científicos y más proporción de tesis, de libros, de página web, eh, que pues a veces por los mismos editores que aceptan y obviamente la exigencia es menos, pues es más fácil publicar, por lo tanto la exigencia en cuestión de revisión de literatura también es menos, ¿no? Pero el conocimiento, y eso lo tenemos bien claro los editores, principalmente de revistas Scopus, tiene que estar respaldado por conocimiento que ya existe. Y ese conocimiento que ya existe, más relevante, está en los artículos científicos. Por lo tanto, la gran proporción, yo diría mínimo pues en cualquier situación, 50% de la literatura que se está referenciando debe ser de artículos científicos, debe provenir de artículos científicos. Pero mientras mayor o más impacto tenga la revista, pues esa proporción puede ser mayor, mucho mayor, ¿no? Hasta llegar al 90-95%. ¿Ok? Excelente, doctor Siche.
Última pregunta, doctor. Mire, Sí. yo estoy preparando aparte otro artículo científico, referido al tema de la COVID, ¿no? Que estamos viviendo hoy en día. Eh, Ujú. Como yo soy economista de profesión, pues está haciendo un tema por ahí cómo impacta, ¿no? Ciertas actividades, ciertas cosas. Entonces, he hecho una revisión ardua, ¿no? En Ujú. Scopus, en Weight Sign Direct, ¿no? Y similares a esas bases de datos, ¿no? Y no he encontrado mucha referencia bibliográfica en este caso. Por ejemplo, ¿no? De acuerdo a tu Sí. experiencia, de repente podrías, usted encaminarme, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer respecto a ello si no hay mucha referencia en el tema que se está haciendo? No hay mucha referencia. ¿Cuántas aproximadamente he encontrado? Mira, he encontrado más o menos aproximadamente unos 10, unos 11 artículos. Y por lo general, ¿no? Por lo general, de repente yo exagero. Eso también estoy aprendiendo poco a poco. Ustedes saben que la investigación en el Perú es una situación nueva, ¿no? No, Ujú. nosotros no era una dicotomía en el tema de académico e investigación, sino monótono, todo académico, académico. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre tengo la costumbre de referenciar entre 20 a 30 artículos, ¿no? Más o menos en promedio, ¿no? Es por eso yo lo llamo así, muy poca referencia, 10, ¿no? O de repente, por ser un tema nuevo, novedoso, podría ser que por ahí 10 sea lo suficiente, ¿no? Claro. Sí. Sí, miren, va a pasar que para ciertos temas que a veces son muy nuevos, por ejemplo, ahora que alguna situación del COVID en algo específico, podría no haber mucha literatura, tal vez no amerite una revisión bibliográfica o un artículo de revisión. Eh, para eso justamente existen otras formas de publicación, como lo dijimos en la primera sesión, me parece, por ejemplo, una carta del editor, eh, que se hace justamente en función de esa situación, ¿no? De no tener mucha información, pero de por sí el tema reviste mucho interés y no hay tanta información como para colocarlo en un artículo de revisión, aunque sí se puede hacer investigación original, ¿no? Entonces depende mucho del tipo de artículo, ¿no? Porque una investigación original, mientras menos información exista sobre algo específico que he hecho, quiere decir que el trabajo es más original y es más inédito. Por lo tanto, los antecedentes ya están basados en algo más general, pero siempre tiene que haber antecedentes para un artículo de investigación original en una gran proporción. Entonces, depende mucho, ¿no? Habría que ver la situación particular. Si es cierto, pues entonces tal vez no amerite un artículo de revisión y sí una carta al editor, por ejemplo, ¿no? O una nota científica. Sí. ¿Ok? Muchas gracias, doctor Siche. Muchas gracias. Ah, ok, gracias. A ver, en Gracias, el doctor. chat, sí. Sí, hay varias preguntas. La primera es, ¿cómo saber si la información electrónica es relevante? Si la información electrónica es relevante, ¿Cómo saber? esa, ¿no? Sí. Bueno, miren, uno tiene que tener también cierta noción, ¿no? De relevancia, de qué información que está en la Internet es relevante. Y lo que he dicho es, tiene que ver una buena reputación de la institución o de la página web que genera esa información, ¿no? Yo creo que en cada ciencia, no sé específicamente de qué área es el que me hace la pregunta, pero en cada ciencia siempre hay documentos que están en la web o información que está en la web de relevancia, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de aquellos que trabajan con economía, con tendencias de la economía, con estadísticas agrarias o de exportaciones, importaciones, pues sabemos cuáles son las fuentes que están en la web y son serias, ¿no? Es alguien que es de derecho, por ejemplo, normas legales, pues no va a estar citando algo, no sé, un documento que aparece, por ejemplo, en monografía.com
o en Rincón del Vago, o en Wikipedia, incluso tampoco se considera una fuente de información de buena reputación, porque en base de datos, donde cualquiera se crea un acceso, un área y coloca información, pues no se puede considerar seria, ¿no? Entonces, cada área y cada ciencia o cada grupo del área de conocimiento, pues podría tener como referencia algunas fuentes electrónicas de información, ¿no? Entonces, habría que conocer específicamente en cada caso. A ver, pregunta del profesor Luis Rubio Jacobo. ¿Cuál es el papel que cumplen las normas APA o normas Vancouver en la redacción de la introducción? Bueno, para una revista Scopus, ninguna relevancia. Obviamente, a no ser que una revista específicamente me diga, utiliza las normas APA para las citas, o para, si vas a colocar una tabla, una figura, pues también, pues, podría ser el caso, ¿no? Pero normalmente las revistas, la mayor proporción, no digo todas, la mayor proporción de revistas Scopus tienen esta particularidad, ¿no? De tener sus propias normas. No APA, no Vancouver, propias normas. La revista tiene sus propias normas. Yo creo que se refiere más a citas y bibliografía, ¿no? Sus propias normas de citas y bibliografía. Por eso que lo que es más importante que APA o Vancouver es leer las instrucciones para los autores y seguir al pie de la letra todas las recomendaciones y las normas que me indica la propia revista. ¿Ok? Solamente cuando una revista me diga utiliza APA o utiliza Vancouver para colocar tus citas y tu bibliografía, pues solamente en ese caso lo tendríamos en cuenta. Gracias, Raúl, Doctor, hay gracias. otra pregunta. Con Sí. respecto al tiempo de antigüedad de las investigaciones y publicaciones científicas, ¿por qué se exige en algunas instituciones que tengan solo 5 años de antigüedad? Bueno, no sé si la exigencia sea al 100%, pero lo que sí exigimos es que la mayor proporción de la literatura científica debe ser de los últimos 5 años, no que el 100%, la mayor proporción de los últimos 5 años. A veces, por ejemplo, nosotros en Ciencia Agropecuaria colocamos eso, 50% mínimo de la referencia bibliográfica deben ser de los últimos 5 años. Quiere decir que hay un 50% para que el autor coloque algo más antiguo, que es mucho, ¿no? Digamos, de 40 referencias, pues mínimo 20 deben ser de los últimos 5 años. ¿Ok? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hablar mucho más de eso cuando hablemos de referencias bibliográficas, que es la sección final de esas condiciones, ¿no? Aquí no estamos viendo mucho eso, sino el tipo de fuente y el tipo de información, más que todo, y la estructura de la introducción. Yo quisiera hacer una pregunta, doctor, si me permite. Sí, sí, dime. En muchos casos, en artículos de ciencias sociales, cuando van a presentar algún antecedente, bueno, es común ver en sus tesis que mencionan el título de la referencia, el objetivo incluso a veces, y la conclusión. O sea, ¿es necesario eso o es permitido en la tesis? ¿Y qué tan permitido es en el artículo? Ya, gracias por la pregunta, me parece muy interesante, porque en ciertas áreas del conocimiento, por ejemplo, en educación es más frecuente eso, ¿no? Es más frecuente que en la introducción también vaya algo de la metodología y algo de las conclusiones. Yo diría que esa información está repetida, pues, y la mayoría de editores pensamos así, pero si en algún área es frecuente ese estilo y esa información que hay que colocar en la introducción, pues ni modo, ¿no? Hay que hacerlo si la revista así lo exige. Por eso que lo más importante ahí es leer las instrucciones para los autores.
o descargar artículos previos publicados por la revista para ver su estilo. Por ejemplo, en Siendo, la revista Siendo, no es el estilo colocar conclusiones y metodología en la introducción. Pero hay revistas que sí. Incluso la hipótesis, ¿no?, aparece en la introducción. Pero es costumbre a veces en ciertas áreas del conocimiento y también en algunas revistas, ¿no? Entonces, al final, lo que manda es la propia revista, su estilo y sus condiciones. Y eso es importante que cada revista lo establezca, ¿no? En su guía de autores debería establecer claramente cuáles son, por ejemplo, cuál es el contenido, cuál es la estructura, qué debe ir en cada sección. Eso debe quedar claro. Cómo citar, cómo hacer una tabla, cómo colocar una figura. Todo eso debe decir la revista en sus instrucciones. Y es lo que hace una revista Scopus. Una revista Scopus es exigencia para nosotros acceder a Scopus. Es decir, para que nosotros podamos haber sido indizados en Scopus, es obligatorio que todo eso quede claro en las instrucciones para los autores, ¿no? Entonces, en cualquier revista Scopus va a encontrar que hay una guía para autores, hay instrucciones para autores, donde está claro todos esos aspectos, porque pueden ser cosas particulares de un área del conocimiento o de una revista científica específica. Yo estoy hablando cuestiones generales, es decir, cuestiones que la mayoría tiene, pero pueden haber cuestiones particulares, ¿no?, dependiendo de la revista y del área del conocimiento. Gracias, doctor. Hay otra pregunta. ¿Cómo saber que un artículo ha sido retractado para no incluirlo en referencias? Bueno, los artículos retractados están apareciendo como un mensaje siempre, ¿no?, en la revista. Es decir, usted, si llega un artículo retractado es porque la revista lo ha dicho. Es un artículo retractado. La revista es su obligación, ¿no? Si retracta un artículo, tiene que decirlo. Y generalmente en el título aparece retracte al inicio, o cada página del PDF está con esa marca, retractado. Ahora, no significa tampoco que los artículos que han sido retractados no se puedan citar. Se pueden citar artículos retractados, siempre y cuando el aspecto de fondo no haya sido retractado. Porque si se ha retractado, por ejemplo, por falta de acuerdo de los autores, no tiene que ver nada con el fondo, ¿no? Y si lo que estoy citando es el aspecto de fondo, pues se puede citar. O estoy haciendo un artículo de revisión de artículos retractados, también puedo citar, ¿no? Entonces, no es que no se pueda citar, hay que conocer cuándo sí y cuándo no. ¿Ok? Muy bien. Listo, gracias, doctor Raúl. Creo que ya no hay más preguntas. Así que, Muy bien. ¿algunas palabras finales para terminar? Sí, solamente decirles que no es fácil redactar un artículo científico, no es fácil, ¿no? Estamos viendo que hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Hay que dedicarse a hacer esto. Hay que aprender a hacer esto. Y obviamente hay que sacrificar algo de tiempo, ¿no? Algo de tiempo, porque si no, no se llega a estos productos que, si son investigadores, son docentes universitarios, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, y es cuestión también de sacrificio, ¿no? Entonces, para eso estamos, para ayudarles, para guiarles, pero también de parte de ustedes el sacrificio en cuestión de tiempo, en cuestión de dedicación, para que siga un producto que sea publicable, ¿no? Entonces ya al final depende de cada uno. Ok, muchas gracias por escuchar y estar aquí, y nos veremos el siguiente jueves.